Bueno, por favor de tomar sus Biblias y abrirlas a Romanos 10. Estamos llegando a la conclusión de Romanos 10 hoy día. Quiero leer del versículo 16 hasta 21. Romanos 10, 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Vamos a orar. Señor, pedimos que ahora bendigas la predicación de tu palabra, que sea útil para nuestras almas y para que amemos más, apreciemos más a tu Hijo Cristo. En nombre de Él te lo pedimos todo. Amén. Bueno, en Romanos 9 hasta 11, Pablo está hablando del asunto que le causa mucho dolor. Es la incredulidad de sus parientes según la carne. Y estaba meditando en que un cristiano puede tener dolor y gozo a la vez por ver a Cristo, el gozo, pero por ver al mundo, el dolor. Pero a pesar de todos sus privilegios que tenían del Evangelio, tenían la palabra de Dios, tenían el ministerio personal de Jesucristo y todo esto, todavía estaban rechazando a Jesús, mientras la iglesia estaba siendo lleno con gentiles que estaban creyendo en Cristo. Y Pablo ha manifestado que no es que la palabra de Dios ha fallado, y no es que Dios ha sido infiel a su palabra, pero todo esto, este rechazamiento fue anunciado por Dios de antemano, tras, yo creo que casi todo el Antiguo Testamento. Y dice que Pablo que del lado de Dios, no todo Israel es Israel, o sea, Dios no escogió cada persona que es descendido de Abraham o de Jacob, sino un remanente solamente. Y del lado humano, los israelitas persiguieron una justicia de obras, mientras los gentiles que estaban metiéndose en la iglesia, ellos reconocieron su propio pecado y por eso confiaban en la justicia que Cristo provee, una justicia que es por fe. La justicia de obras requiere una perfección perpetua. Hemos visto que el hombre no alcanza, pero la justicia que es por fe es dentro del alcance de todos los que en verdad invocan el nombre del Señor para la salvación. Pero Israel insistía en buscar la salvación por obras y por eso no invocaban el nombre del Señor. Y no vieron que el mismo Señor es Señor de todos. Ahora, el domingo pasado vimos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por eso la iglesia y sus miembros deben hacer todo lo que pueden para proclamar el Evangelio verdadero, para que la gente se salve. Hoy día comenzamos con
unas palabras que leímos domingo pasado, pero no hablé de ellos. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y quiero observar primeramente aquí, el Evangelio requiere obediencia. Obediencia no es una calificación para la salvación. No hay calificación que podemos cumplir, pero es una obligación que viene con el regalo. Y si lees ese versículo vas a ver que, con cuidado, vas a ver que obedecer es igual como creer. Pablo está citando Isaías 53, versículo 1, y esto manifiesta que el asunto de la infidelidad de los israelitas no es algo nuevo con Jesús. Es algo que ha pasado tras la historia de los de Israel. Muchos de los que estaban de lo que nosotros a veces llamamos el pueblo escogido, faltaban fe. Y el apóstol va a tratar el asunto, ¿por qué faltaban fe? Y es un defecto en el Evangelio, es un defecto en la predicación del Evangelio. Y su respuesta es que no es un defecto en el mensaje ni tampoco en los mensajeros, sino que los que tenían muchas pruebas rehusaron creer el mensaje del Evangelio. Y les digo que eso fue el asunto de ellos, también es el asunto de nuestro día. No debe nadie culpar a Dios por su falta de fe. Los que están aquí en nuestros países tienen oportunidad de saber la verdad si les interesa buscarla. Entonces, si somos salvos, debemos dar a Dios toda la honra y toda la gloria, porque es su misericordia. Pero si andamos en incredulidad, es nuestra decisión y tenemos que aceptar la responsabilidad. Tenemos las pruebas, si rehusamos escucharlas, la culpa queda en nosotros. Así que Pablo comienza con una pregunta en versículo 18. ¿No han oído? Alguien va a decir, pues, es que no han oído el mensaje. Él está hablando en particular de los judíos, pero en general, la mayoría de los hombres. Él responde citando el Salmo 19:4. El Salmo 19:4, voy a leerlo. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, esto habla de la revelación, lo que se llama la revelación natural de las estrellas y del mundo y cómo la creación revela la gloria de Dios. Y luego, el fin del Salmo o la segunda parte del Salmo pasa a la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Cantamos esto esta mañana. Entonces, la primera porción del Salmo habla de la creación, revelando la gloria de Dios. La segunda porción alaba la palabra de Dios que Dios ha dado a su pueblo. Entonces, Israel fue sin excusa y el Salmo termina, se me olvidó leer esto, con una oración. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión.
Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. La persona que está instruido por la revelación natural y por la revelación espiritual, que es la palabra de Dios, desea obedecer a Dios y escapar del pecado y pensar y reflejar en cosas que agradan a Dios. Entonces, todo el mundo ha recibido la luz de la revelación natural. Pablo ya ha hablado de esto en Romanos 1. Saben que deben adorar a Dios por ver su majestad en la creación y el mundo en que vivimos. Pero más de esto, como el pueblo escogido, Israel tenía la revelación que Dios dio en su palabra. Ellos tenían las palabras de Moisés y los profetas enseñarles. Y estas palabras deben haber sido adecuadas. Pero no creo. Jesús, cuando estaba en la tierra, enseñaba que todo lo que hizo fue predicho en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando andaba en el camino a Emaús con los discípulos, ellos no lo reconocieron, pero él exponía a ellos de todas las escrituras cómo el Cristo tenía que sufrir y resucitar al tercer día. Así también enseñamos los apóstoles después de la resurrección. Pero a mí lo que me convence más que todo es la historia del pobre Lázaro que mendigaba a la puerta de un rico. Cuando el rico murió, Jesús pidió que Abraham envíe a alguien, Lázaro, a sus hermanos para avisarles contra la tormenta que él estaba experimentando. Abraham dice al rico, si ellos no creen Moisés ni los profetas, tampoco van a creer si alguien se levanta de los muertos. Y en esto él predecía lo que iba a pasar cuando él mismo se levantó de los muertos. Porque la gente que no creía en él, la mayoría de ellos seguían rehusando creer en él, aún después de que él se levantó de los muertos. Basado en la creación y basado en el Antiguo Testamento, los judíos deben haber confiado en Cristo. Pero no es solamente esto. La mayoría de ellos oyeron a Juan el Bautista, muchedumbres fueron a Juan y que predicaba a Juan. Aquí viene uno después de mí que es más grande que yo. Él es el Cordero de Dios. Jesucristo mismo predicaba a ellos y enseñaba y sanaba. El asunto no fue que ellos faltaban el mensaje o no oyeron la verdad. Fue la dureza de su propio corazón. Y cuando algunos preguntan a mí, ¿por qué no hay nadie que cree hoy día? Dicen, quizás es que la iglesia no proclama el Evangelio o no están en una iglesia que proclama el Evangelio. Pues eso puede ser problema, pero el Evangelio es más accesible a todos que nunca. Alguien que quiere oír la verdad, puede oírla. Puede obtener Biblia, puede ver en la red muchos sermones de buenos pastores, pueden obtener libros, pero casi nadie lo hace. ¿Por qué? Porque como Jesús dice en Juan 3, amaban a las tinieblas más que la luz y por eso no dieron a la luz. Y en su orgullo están buscando establecer su propia justicia en lugar de recibir el don de la justicia que Dios ofrece en Cristo. ¿No oyeron? Claro que sí, oyeron.
Esto no fue el asunto. Entonces, segunda pregunta, versículo 19 de Romanos 10. ¿No ha conocido esto Israel? Hablando de que fue predicho que los de Israel iban a endurecer de corazón y los gentiles iban a creer. Otra vez, Pablo cita el Antiguo Testamento para apoyar su tema, que muchos en Israel iban a rechazar al Mesías y muchos gentiles iban a abrazarlo. Y cita Moisés. Deuteronomio 32, versículo 21. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Y vamos a ver en el capítulo 11 que este versículo animaba a Pablo a seguir predicando a su pueblo, pero también a los gentiles porque buscaba provocar a celos su pueblo. Pero esto explica precisamente lo que pasó en los días de la iglesia primitiva. Dios llamaba más gentiles a fe que judíos, y esto enojaba a los judíos que no habían creído. Pero este pueblo, que no fue pueblo, ellos que no estaban buscando, ellos que fueron insensatos porque no tenían la ley de Moisés, ellos estaban creyendo por la providencia de Dios. A Moisés, en versículo 20, añade Isaías, capítulo 65, versículo 1. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Por qué estaban creyendo los gentiles? No fue por su propia sabiduría. No estaban buscando a Dios. Pero Dios buscaba a ellos y los llamaba a la fe. Dios se manifestó a los que no le buscaban. Y por eso ellos le dieron su honor debido cuando los salvó, porque no tenían ninguna justicia de sí mismo en que podrían gloriarse. Ellos que creyeron, que creyeron porque Dios los sorprendió con justicia y con fe, no estaban buscando. Y esto manifiesta otra vez que la salvación no es del esfuerzo humano, sino es de Dios. ¿Podría entonces Israel quejarse? ¿Por qué está llamando Dios a estos? Bueno, versículo 21 sigue citando Isaías 65, versículo 2 dice, acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esto fue la actitud de ellos. Así Dios estaban rebeldes y contradictor. No quisieron someterse a un Dios que se manifestaba paciente y cariñoso, extendía sus manos todo el día y no les importaba nada. Ellos sabían que tenía un pacto que Dios había hecho con ellos, pero no les importaba. Pensaba que Dios iba a bendecirles si ellos guardaban el pacto o no, y por eso seguían oponiéndolo y pecando contra él. Y sufrían las consecuencias. Dios estaba extendiendo sus brazos, sus manos, pero Israel rehusaba su invitación.
Qué increíble amor de Dios. Y meditando en esto me hace pensar de la historia del hijo pródigo, pero no del hijo pródigo, sino del hermano mayor. Él se enojó cuando el padre celebraba que el pródigo había venido otra vez y se fue de la fiesta. Y el padre sale y lo urge venir otra vez y él rehúsa. No, yo soy especial y tú no me tratas con ese otro, y se enojaba con celos y con enojo. Ay, el Padre Celestial estrecha sus brazos a recibir todos. Pero muchos rehúsan venir. Piensan que todos son tan buenos, mejores que los que están creyendo en Cristo, y son, por su orgullo, por su dureza de corazón, van a sufrir las consecuencias. Los de Israel rehusaron, mientras los que Dios llamaba de los gentiles creían. Y por eso la iglesia fue llena más con gentiles que judíos por el tiempo en que Pablo está escribiendo. Ahora, ¿cómo debemos aplicar esto a nuestro día? Pues espero que hay cosas obvias, pero voy a decirlos a pesar de todo. Jesús dijo a Israel que Dios iba a quitar el pueblo de ellos y darle el reino a un pueblo que iba a traer su fruto. Y este pueblo nuevo es la iglesia, que se constituye de creyentes de todas las naciones y todas las razas y todos los estados en la vida, personas que han confiado en Cristo, venido de las tinieblas a su luz maravillosa. Déjenme leerles, este es el fin de una parábola de los que, ¿cómo se llama la parábola? Los labradores malvados porque mataron al hijo del dueño del viña. Y Cristo dijo directamente a ellos: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y por eso la iglesia fue constituida y Dios cambió el reino de los judíos a la iglesia. Pero voy a decirles algo. Nosotros no debemos hacernos orgullosos y pensar que ahora el reino es de nosotros, porque el proceso de mover de un grupo a otro sigue, yo creo, continuamente, y va a seguir hasta el día en que Cristo regrese. ¿Dónde está la iglesia primitiva? Se endureció, se formó hasta la iglesia, lo que nosotros llamamos la iglesia romana. Ellos fueron muy endurecidos y no quisieron arrepentirse de sus errores, entonces pasó la Reformación y fueron establecidos las iglesias, especialmente de los luteranos y de los presbiterianos. La vida que hubo una vez en la iglesia primitiva pasó a estos, pero ellos en su turno se enfriaron y fueron sucedidos en su vigor por los metodistas y los bautistas en nuestro país. Pero aún estos que estoy nombrando, la mayoría de ellos son fríos y formados, y no puedo hacer acepción de los bautistas. La apostasía no es universal, pero es general. Uno no puede confiar entrando en una iglesia bautista en muchos lugares en nuestro país.
que la iglesia va a predicar al evangelio o que la gente van a ser llenos de fe y de vigor en Cristo. Porque con la primera generación, sí, todos animados siguiendo a Cristo, pero el segundo y tercero y luego va enfriando y muchos que no saben lo que es ser nacido de nuevo se meten. Y esto comienza con el formalismo, luego pasa que entran muchos errores, ideas que contradicen la palabra de Dios. Estaba leyendo una broma otro día, pero era verdad. Un brazo de la iglesia luterana, la broma dijo la pastora, estaba diciendo, pues, no sean ofendidos porque todavía tenemos el nombre luterano, porque no creemos nada que Martín Lutero creía. Y es verdad. Y es verdad también en muchas otras iglesias que una vez predicaban el evangelio con fervor. Y no solamente debo hablar de denominaciones, pero una iglesia que tiene 100 años, 200 años, es muy difícil encontrar uno que es vivo, que tiene ministerio que está salvando almas, porque más tiempo que pasa, la gente, los miembros llegan a ser orgullosos y confían en su historia y no en la gracia del Señor. Y por eso Dios sigue sacando su pueblo de iglesias frías y comenzando nuevas iglesias, como hizo con Israel cuando estableció la iglesia, está haciendo todavía hoy día. Lo veo que un nuevo pastor viene a una iglesia y comienza a predicar el evangelio y que dicen, se enojan con él. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Y pasa. O gustaban recibir toda la atención del pastor y cuando él comienza a ganar nuevas almas, se ponen celosos de los nuevos y causan división. Y debemos preguntarnos si somos provocados por pueblo en una iglesia. ¿Por qué? Y debemos tener mucho cuidado que no seamos luchando contra Dios. Porque en verdad el enojo es una indicación que algo está mal con nosotros muchas veces. Debemos preguntarnos, ¿soy celoso para Dios? ¿O soy celoso porque tengo un corazón rebelde y contradictorio? Necesitamos orar constantemente a Dios. El Salmo 139, al fin, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Porque es peligroso y difícil guardar el favor y amor para Dios que debemos tener como individuos y como iglesia. Y debemos recordar, Dios no necesita a nosotros. Nosotros sí a Él. Mardoqueo dijo a Esther, debes hablar con el rey. Ella dijo, pues voy a morir. Mardoqueo dijo, probablemente el Señor te puso en este lugar para esta razón, y si no hablas, bueno, el Señor va a rescatarnos con otra forma, pero tú pierdes tu oportunidad. Y así con nosotros. Como dijo Jesús a las iglesias en el Apocalipsis, si no nos arrepentimos y obedecemos, Él va a venir y quitar nuestro candelero.
Y cuando lo hace, va a aprender otro en otro lugar. Porque Dios puede siempre cumplir sus propósitos sin nosotros o con nosotros. Si deseamos la bendición, debemos someternos a Él y pedir que nos use. Ahora, si no has creído el Evangelio todavía, quiero que sepan 3 cosas. Primero, los brazos del Señor están abiertos, estrechados a ti, para darte la bienvenida, para que vengas a Él. Seas tú un pródigo o un miembro de la iglesia por 40 años, no importa, si no invocas al nombre del Señor para la salvación. Jesús murió para pecadores y cualquier que viene a Él como pecador, arrepentido, Él no rechaza. Venga a Cristo. Los brazos del Señor están abiertos hacia ti. Y si vienes a Él, dale la honra y la gloria. Lo encontraste porque Él te encontró primero. Y Él te llamó a sí mismo. Pero si sigues rehusando a Cristo, si sigues confiando en tu propia justicia y no recibes la justicia que es de Dios, puedes ocuparte a ti solamente cuando oigas las palabras del último día. Parte de mí, no te conocí. Ya has oído la palabra de Dios y sus promesas. Has oído cómo Jesús vivió una vida perfecta y murió por pecadores y resucitó al tercer día. Has oído cómo Él hizo milagros y manifestaba que Él es. Han oído su invitación. Y déjenme leer una invitación otra vez. Mateo 11. Porque es bien importante que escuchamos y obedecemos lo que dice. Mateo 11, 25. Jesús dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Señor, porque así te agradó. Venga a Cristo como hijo al niño, porque dice así: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es la invitación. ¿Ves a Cristo? Tienes luz. Si encuentras tu corazón rebelde y contradictor, pida de Él un nuevo corazón. Pida al autor de la vida respirar vida a tu alma, y para que seas libre de todo lo que mata tu alma. Venga mientras es hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Vamos a orar. Padre, gracias por haber dado a tu Hijo para morir por pecado y por haber establecido un pueblo que va a testificar la vida que está en Cristo. Pedimos que cualquiera que está escuchando sin fe, que hoy día venga a Cristo y cree en Él. Pedimos por nosotros que estamos creyendo en Él, que guardes a nosotros en la fe, que no permita que seamos orgullosos y fríos. Oh Señor, pero que seamos fervientes en promover tu reino.